Cuidado, nos quedamos sin aceite. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la palabra viva del día de hoy. Mire, una de las canciones o de los cuentos infantiles clásicos que quizás nosotros escuchamos o leímos en nuestra escuela es el cuento de Pulgarcito. Pulgarcito era un niño pequeño que era el hijo de dos ancianos y se llamaba Pulgarcito porque no medía más que un pulgar. Una de las canciones de Pulgarcito, por ejemplo, que yo aprendí en la escuela decía: a Pulgarcito lo invitaron a dar un vuelo en un avión y cuando iba muy arriba, la gasolina se le acabó. Pobrecito Pulgarcito, ya se lo llevan a enterrar. Así lo aprendí yo en la escuela. Mire, hermanos y hermanas, existe una técnica muy apropiada para acercar a los niños un poco más al cuento a base de preguntas. Uno puede preguntarle a los personajes del cuento, por ejemplo, ¿qué le podríamos preguntar a Pulgarcito? Pulgarcito, ¿por qué no revisaste los niveles de combustible del avión? ¿Por qué no revisaste el tablero que te indicara si había suficiente combustible o no había suficiente combustible? Pulgarcito, ¿por qué no preguntaste si había suficiente combustible en el avión para volar largo tiempo? Sabe, hermanos y hermanas, la palabra de Dios también nos pone en alerta y nos dice que tengamos cuidado de quedarnos sin aceite. El Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 25, versículos del 1 al 4, nos habla de 10 jovencitas, 5 que siempre andaban con aceite y 5 que descuidaron andar con su aceite. Nos dice el texto de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25 en adelante. Escuchen pues lo que pasa entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con sus lámparas, llevaron sus botellas con aceite. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la iglesia, que es madre y maestra, también nos invita a cargar nuestras lámparas con aceite y nos presenta el combustible del sol. ¿Qué significa el combustible del sol? La S de los sacramentos, la O de la oración y la L de la lectura de la palabra de Dios. Ese combustible es, hermanos, muy poderoso para que no se nos acabe la fe, que es nuestra lámpara. La palabra viva de este día te invita a acercarte a los sacramentos, a orar fervientemente y a leer la lectura de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Paz y bien.